Aleluya. Y el Espíritu Santo continúa diciendo: hoy es el día de salvación. Que todo pecador confíe, que todo pecador crea. Hoy es el día de salvación. Amén. Gloria a Dios por siempre. Continuamos en la carta a los Hebreos y recordamos que los capítulos 3, 4 y 5 fueron los lugares, los pasajes bíblicos de nuestros estudios anteriores. Hoy vamos a partir en el capítulo 10, a trabajar desde el 10º capítulo. Aleluya. La carta a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 19. Puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús, leo en la versión Peshitta, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne, y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y viene una palabra que es un llamado enérgico: acerquémonos. Y desde los capítulos 3, 4 y 5, el Espíritu Santo, dando su voz, habló acerca de los corazones. Y aquí leemos: acerquémonos con un corazón genuino y en la confianza de la fe. Acerquémonos con un corazón genuino y en la confianza de la fe. Corazón sincero, dice la versión 60. Otras versiones igual, corazón sincero, sincero. Continúo leyendo. Y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones. Fíjese lo que ocurrió con nuestros corazones. Recordemos que el corazón es el lugar espiritual nuestro. Y nuestro corazón o es creyente o es incrédulo. Mas el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, fíjese la obra de Él. Habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Versículo 23 en la versión 60 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amor y buenas obras. En la Biblia Dios habla hoy, dice: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Busquemos la manera. Busquemos la manera. No dejemos de asistir a nuestras reuniones.
no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. Ese versículo, ya llegamos a ese versículo, ya llegamos a ese versículo. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. En otras versiones leemos así: y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre de no congregarse. No dejemos de congregarnos, dice otra versión, no dejando de congregarnos, no dejemos de asistir. Vamos a un compare, por favor. Recuerde que el versículo 22 dice: acerquémonos, acerquémonos, porque los corazones ya están purificados de mala conciencia. Usted y yo debemos creer en esa obra que hizo el sumo sacerdote llamado Cristo. Él purificó nuestros corazones, los lavó, los roció y purificó. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Otra versión: no dejemos de congregarnos. Otra versión: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Es muy importante que nos quede eso claro. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para, sigo leyendo, animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día, se acerca el día, se acerca el día. Vea lo que el Espíritu Santo está hablando. El versículo 19, que fue el comienzo de nuestra lectura, dice: tenemos acceso al santuario por la sangre de Jesús. Dice que es una senda de vida que Él abrió para nosotros mediante su carne. Luego dice que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces dice: acerquémonos. Ese sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ya roció y purificó nuestros corazones de mala conciencia. Allí la palabra difícil es conciencia. ¿Qué es eso? Vamos al versículo 22 y vamos a trabajar en esa palabra. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Ahí está la cosa en la conciencia, y la culpa contamina. Por eso se llama mala conciencia. El Señor Jesucristo hizo esa obra. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Cualquiera puede acercarse a Dios sinceramente, seguros de la fe que tenemos. 24. Seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones. Pues ¿cuántas reuniones son? Miren, martes aquí, voy a hablar de las de aquí, martes a las 8 p.m., miércoles a las 6:30 p.m., esa es para damas. Jueves, reunión general como la del martes a las 8 p.m.
Sábados a las 12 del mediodía, iglesia infantil. Sábados a las 5 de la tarde, reunión para jóvenes. Domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 7 de la tarde. Eso solamente es aquí. Falta en 30 lugares más. Entonces, donde quiera que estemos, hay un lugar para reunirnos. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Cuando uno falta a una reunión, ¿qué significado tiene para el faltista su ausencia? Bueno, de acuerdo a la Escritura, en el versículo 21, hay un lugar que se llama casa de Dios. Hay un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y esa casa de Dios no es un edificio hecho de manos, sino que somos nosotros como congregación. Vamos a un compadre porque ese versículo 21 es el contexto y allí nace el espíritu de la relación casa de Dios, sacerdote de Cristo, sumo sacerdote Cristo y la reunión. Jesús es nuestro gran sacerdote que está al frente de la casa de Dios. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, entonces, en la casa de Dios, sobre la casa de Dios, al frente de la casa de Dios, por ello, vea usted a ciencia cierta qué significa venir y qué significa faltar. Lo que sí es claro y está establecido es que el sacerdote nunca falta. Ay, ay, ay. Vea cómo impacta la revelación. ¿No nos daría vergüenza que el sacerdote nunca falta? El sumo sacerdote es un sacerdote excepcional. Nunca falta. Nunca falta. Nunca falta. Nunca falta. En la Cámara de Diputados no hay sacerdote, ni en la de senadores, allí no hay sacerdote, aunque falten. Solo hay sacerdote en la casa de Dios. Que no nos hayan parecido a los diputados y senadores faltistas, porque allí el centro es la figura sacerdotal, es el atractivo. Yo no soy el atractivo aquí, tampoco el número de puertas, no. Aquí hay un sacerdote excepcional, nunca falta. Cuando usted viene, Él lo escucha y Él lo ministra. Esa es la verdad fundamental. Cuando hay corazones indiferentes, fríos, el sumo sacerdote quiere ministrar a los que vienen, quiere ministrar a los que vienen. Porque el sumo sacerdote hace una obra en la casa de Dios. Tienes que creer eso. Siempre hace una obra en la casa de Dios. Siempre. Porque está allí al cargo. Él no está sentado como tú. Él está al frente, está sobre, está en y está al cargo.
Aleluya. Todo esto es lo que hallamos en la carta a los Hebreos. Por ello, cuando alguien con una mala conciencia dice, ¿saben qué? Ya no quiero ir, deja plantado al sumo sacerdote. Y no soy yo, es Cristo. Lo dejamos plantado. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote? Versículo 22. Permita que la palabra penetre. Dice que ese sumo sacerdote en la casa, ese sumo sacerdote no va a su casa. Usted tiene que venir a la de él. Esta es una reunión de él. Él solo ministra en la casa de Dios. Listos con eso. Ahí trae uno a Dios en la boca y es necesario ir a las Escrituras para saber la verdad. Uno viene a la casa de Dios porque allí ministra el enviado del Padre y Él hace su obra, una que solamente Él puede hacer. Allí dice, acerquémonos. Por lo tanto, en un papel son 3 puntos. Por lo tanto, el que no se acerca no le toca. Vea eso. Toque las letras. El que no se acerca no le toca. Dice acerquémonos. Haga de cuenta que esa palabra la hemos usado, la manejamos. Es una palabra amigable. Eso de acércate es una palabra amigable. Acércate para que veas, acércate para que conozcas, acércate para que te toque, acércate para que recibas, acércate para que escuches, acércate para que agarres un turno. Acércate. Y si no me acerco, dice ahí acerquémonos. Entonces, el entonces es por el contexto. Acerquémonos entonces con un corazón genuino, que sea el corazón sincero y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Amén. Aleluya. Por esto este es un lugar donde Cristo ministra. Su Espíritu, Él lo pone a fluir y nosotros fluimos juntamente con Él. Entonces dice, no dejemos de congregarnos. Versículo 26. Porque si alguno peca deliberadamente, hay que comprender deliberadamente. Esa palabra deliberadamente vamos a buscar sinónimos en otras versiones. Es intencionalmente, es obstinadamente y también es voluntariamente. Quiere decir que allí hay una práctica del pecado a las claras. Hay voluntad para hacerlo, hay obstinación para hacerlo, hay intención para hacerlo y se hace deliberadamente. Dice la Escritura,
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Aquí comienza una preciosa lectura y muy profundo el mensaje. Vamos a irnos hasta el capítulo 12. Ya tomamos el mensaje del capítulo 10, prosigamos al 12. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Fíjese usted que de mi parte no estoy señalando otros asuntos. Y si vengo en short, y si vengo en traje de baño, y si vengo oliendo a esto, y si vengo con camisa de resaque, y si vengo, no estoy haciendo esos comentarios. Y si vengo del estadio, y si no me bañé, y si esto, y si aquello, eso está en su conciencia. Está en su conciencia. Sea cortés, compórtese a la altura de la presentación de usted misma, ¿ante quién? Un sacerdote. Ahí está el punto, ¿verdad? Vea cómo se gradúan los que terminan una carrera. Vean cómo se casa una pareja. Se casan con ciertas formalidades. ¿Cómo debo ir vestido? ¿Cómo debo estar, venir? Y si no traigo cinto, y si ando desfajado, si no traigo accesorios en el pelo, etcétera. Todo ello es necesario dar una pincelada ahorita, que ya estamos tocando esos puntos. ¿Qué referencia tenemos? Vea cómo viene vestido el sumo sacerdote de Dios. E inspírese en él. Tome una referencia de él. Si usted investiga cómo se viste un sumo sacerdote, usted se va a llenar de una gran inspiración y decir, esto es muy puro, esto es muy santo y esto es para ir bien elegante. Eso de cómo venía vestido un sacerdote es muy amplio en la ley. En Levítico los tenían que purificar, bañar. Si alguien trae la ropa de ayer, la interior, un sacerdote no usa eso. Esa es una mala costumbre. En un sacerdote no pasa eso. Todo de lino, de algodón, todo limpio. Eso está en su conciencia. Por ello, vea lo que hace ese sacerdote. Limpia las conciencias, porque ahí es donde uno arrastra las malas costumbres. Pero su presencia nos transforma, nos hace sentir cómo venimos. Y uno dice, yo me quiero salir de este cuadro que siento. Y cuando uno permanece en su presencia, uno es purificado. Y uno cambia sin que ninguna lengua de aquí le diga algo. Uno cambia en la presencia de Dios. Uno cambia en la presencia de Dios. Amén. Cierro el paréntesis. Capítulo 12, Hebreos capítulo 12.
Por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube. ¿Cuáles testigos? Todos los del capítulo 11, todos. El capítulo 11 es el capítulo de la fe. Desde Abel, todos. Esos son los referidos. Por tanto, teniendo nosotros también una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay que ir a un compadre porque esto está muy rico. Todas esas personas, los del capítulo 11, están a nuestro alrededor como testigos. Este cuadro es muy precioso y está fluyendo el Espíritu de Dios. Cuando uno no sabe cómo es un movimiento que uno necesita hacer, debes mirar a los testigos del capítulo 11. Ellos te van a inspirar a cuál es el protocolo de ese siguiente paso. Por ello, la nube de testigos del capítulo 11 es vital para tu fe, porque es de fe a fe. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Esa palabra pecado es una fase avanzada de algo que tuvo un comienzo que no era pecado. Los comienzos son las distracciones. Una distracción viene a ser algo como una semilla que alimenta un deseo de la carne. Entonces, se nos dice, dejen de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Otra versión. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Dice que lo quites. El pecado asedia, el pecado enreda. La versión Dios habla hoy dice que el pecado enreda. La Nueva Versión Internacional dice el pecado asedia. La Biblia de las Américas dice que el pecado envuelve, como que si encapsula. Seguimos leyendo, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Viene el versículo 5. Aquí está una palabra importante. Y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dijo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni desmayes cuando seas amonestado por él. Vamos a un compadre. Aquí es una palabra novedosa o una palabra importante. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo aquel que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo.
Aleluya. Yo sé que usted se pudiera preguntar, ¿estoy en disciplina? Entonces estoy en disciplina, entonces estoy en disciplina. No corramos a deducir o a llegar a esas conclusiones. Permita que la palabra penetre en su corazón y medítela. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Pero cuando uno lee eso, uno debe ir al contexto. ¿Por qué? Porque el contexto fue fuerte. Hay cosas fuertes en el contexto. ¿Cuáles? Ciertas medidas. Y esas son las cosas disciplinas o disciplinarias, las medidas que toma el Señor en la relación paterna. Aleluya. Versículo 8. ¿Qué pasa si se nos deja sin disciplina? ¿Qué pasa? Pero si están sin disciplina, con la cual cada quien es corregido, son ustedes bastardos y no hijos. Un compadre, por favor. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos e hijas, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Hay muchas historias entre nosotros donde cuando comenzamos a platicar de nuestra infancia, no, a mí no me corrigieron, a mí nunca me alcanzó la vara, a mí no, a mí nadie me puso la mano, a mí nadie me pegó, a mí nadie me... Y hasta la fecha, y yo esto y lo otro. Si quiere que Dios sea su papá, Dios tiene vara. Si quiere que Dios sea su papá, Dios tiene vara. ¿Para qué lo llama padre? Dice allí, si quieren ser sus hijos, van a encontrar un Dios que disciplina. Si Dios no los disciplinara, significaría que no le importan. Cuando un padre no corrija a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Mi padre, tenemos buenos recuerdos de sus correcciones, de sus disciplinas. Enfrente vivía un charro que tenía una cuarta. Y cuando mi hermano Salomón no quería obedecer, mandaba traer la cuarta del charro. Ya nomás se la enseñaba y se enderezaba. E iba de regreso por la cuarta del charro. Entonces, Dios, el que dio la orden de usar la vara con los hijos, se somete a su misma palabra. Porque si Él quiere tener hijos, debe tener vara. Es lo mismo, es el mismo principio. Porque le importamos, sí le importamos, y juzgue usted si un servidor y mi hermano Salomón y mi hermana Alejandra y mi hermana Priscila somos un trofeo de disciplina. Somos un trofeo por la disciplina. Júzguelo usted. Dios
disciplina. Dios disciplina. Dios disciplina. Seas hombre o seas mujer. Seas hombre o seas mujer. Amén. Entonces, creo que aquel que se goza en llamarse hijo de Dios, disfruta el amor de papá, porque sabe que Dios lo ama, porque lo mantiene corregido. A modo de un lenguaje más amplio, Dios nos quita lo salvaje y lo silvestre y nos hace nuevas criaturas. Entonces, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Nueve. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oigan, ¿saben por qué hay hijos de Dios que tienen una carrera en su fe, como dice la Escritura, sin pecado? ¿Saben por qué? Porque son ligeritos en su fe, o sea, en su caminar, sin un peso, sin agobio, sin asedio, no andan encapsulados por el pecado. ¿Saben por qué hay hijos de Dios así? Porque ellos reciben mucha disciplina, la aceptan, saben que la necesitan para su fe. Entonces, seguimos leyendo. Y es cuando uno participa de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Para comprender este mensaje, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Es Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contienda, envidia, ira, contumacia,
Vamos a ir a otra versión porque esas son palabras difíciles. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual. O sea, para quienes tienen novio o novia y tienen relaciones sexuales, son fornicarios. Eso es inmoralidad sexual. Impureza, descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Y hay otra versión que dice herencia. Vamos a ir a esa versión que dice herencia hasta el final. No formarán parte del reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver dónde dice. Es la versión 60 la que dice, no heredarán. Ahí está. La palabra heredar es clave y es clásica. Mira, te la voy a explicar. Quiero que pase Ramiro, Yair y el hermano Fernando, aquí frente a mí, volteados hacia mí, así. Yo soy el padre. Y entonces ellos son los hijos y voy a manejar la palabra herencia. Fíjese lo que es hablar delante, el caso de uno delante de todos, el caso de alguien delante de todos. Y esto por voluntad del Padre, como quiera el Padre hacer las cosas. Entonces de pronto yo le digo a Ramiro, Ramiro, a ti no te voy a heredar nada. Tú eres alguien que no te voy a dar parte de lo mío. ¿Conoce usted alguna historia de un padre que antes de morir reunió a la familia y les dijo, a ti te dejo esto, a ti esto, a ti, hija, esto? Y a uno le dijo, a ti no te voy a dar nada de mi herencia. No te voy a heredar. Gracias. Entonces, vea que eso es muy fuerte. Escuchar eso en carne propia es una bomba. Entonces, los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. La palabra heredad está en la voluntad del Padre. Entonces, papá se va a acercar y les va a decir, tú no vas a heredar. No heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Regresemos pues para concluir a Hebreos. Allí vamos a concluir, Hebreos 12:5. Y esto dice el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre esto dice: Hijo mío, no se olviden, Hebreos 12:5, no se olviden de la instrucción que les he dado. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová,
ni desmayes, ya no quiero ir, ya no quiero ir. Un desmayado. Pues menos. Ahora tiene que ir, porque se le pide que no desmaye cuando sea amonestado por él. Quiere decir que hay unos hijos que menosprecian la disciplina. Y hay unos desmayados. Vea las actitudes que tomamos los hijos. Aquí el punto es el versículo 5. Y han olvidado la instrucción que como a hijos se les dio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Menospreciando la disciplina, uno menosprecia el reino. Le estás dando patadas a la herencia. Menospreciando la disciplina, uno menosprecia al Padre. Ni desmayes cuando seas amonestado por él. Amén. Porque Jehová al que ama, disciplina. Padre, ¿todavía me amas? Claro. ¿Estás sintiendo la disciplina? Sí, te estoy amando. Y azota, porque hay hijos que van a necesitar azotes. Hay una escritura que dice, sus propias decisiones los corregirán. Dice en el Antiguo Testamento, en una escritura, que esos hijos rebeldes tenían tantos golpes de sus caídas y aún seguían rebeldes. Y dice el Señor, ya no hay dónde pegarles, porque están llenos de llagas, se han dado porrazos, se han hecho moretones, tienen chipotes. Dice, ya no hay dónde darles el varazo por tercos, necios, rebeldes, contumaces, obstinados. Pues así va a haber casos de la vida real. Se van a ir, se van a ir, se van a ir. Hagan de cuenta que se les pudre toda la carne por los golpes. Y dice el Señor, sus propias decisiones los corregirán. Y van a regresar. Porque el Espíritu de Dios trajo de vuelta al hijo pródigo. Se acordó de la casa de Dios, de su Padre, donde está el sumo sacerdote. El único que te puede limpiar la conciencia. Por lo tanto, Él dice, acércate, no te alejes, acércate. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Démosle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.